Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión tener el placer de conversar con uno de los más importantes procesalistas actuales en Brasil, Darcy Guimaraes. Hola Darcy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo estás, querido amigo Loza? Muy bien, Darcy. Me gustaría hacer una breve presentación tuya para que las personas puedan estar mucho más enteradas de tu trayectoria. Darcy es catedrático de universidades en Brasil, por ejemplo, de la Pontificia Universidad Católica, tiene un postdoctorado en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Firenze, es doctor también por la Universidad de Barcelona, un eximio abogado procesalista, con quien tenemos hoy el gusto de conversar. Y el tema, como figura en el título de esta charla, es la inteligencia artificial aplicada a los procesos. Y en ese sentido, estimado Darcy, voy a compartir, si te parece, con tu venia, una breve introducción para entrar en contexto. ¿Te parece? Perfecto. En el Perú, la inteligencia artificial todavía está en una fase muy incipiente, como seguramente en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, países donde los factores externos, las cuestiones sociopolíticas, económicas, hacen muy difícil la inserción de una inteligencia artificial muy sofisticada en los procesos jurisdiccionales. El empleo de la inteligencia artificial puede convertirse hasta cierto punto en una barrera de acceso, si es que este es empleado cada vez más en los procesos jurisdiccionales. Lo que se busca con la inteligencia artificial, ya lo comentarás tú, Darcy, es buscar que el juez pueda tener mayores parámetros objetivos para impartir justicia y no apelar tanto a aquellos conceptos jurídicos indeterminados para juzgar determinada cuestión procesal. Por ejemplo, emplear figuras como la proporcionalidad, la razonabilidad, la equidad, sino más bien parámetros numéricos, por ejemplo, cálculos matemáticos. En el Perú recientemente se habla mucho, te comento, Darcy, sobre una sentencia en materia de proceso de familia, donde un juez ha empleado unos determinados cálculos aritméticos, matemáticos, para determinar que la pensión de alimentos debe ser del 20% que debe transferir al hijo, el padre. Y el porcentaje el juez lo ha obtenido haciendo supuestamente un ejercicio de inteligencia artificial a través de un sistema. En arbitrajes técnicos, por ejemplo, también esto es usual, ¿no? Para determinar, por ejemplo, determinados daños indemnizatorios. Pero la pregunta que me surge, Darcy, te lo voy a ir comentando en el transcurso de la charla, es si estos cálculos matemáticos califican como inteligencia artificial, digamos, estos ejercicios numéricos son propiamente inteligencia artificial. Un juez debe acatar los resultados de la aplicación de inteligencia artificial de manera estricta, de manera flexible, cómo debe motivar las decisiones en aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Esta automatización del proceso tiene sus límites también, ¿no? Eh, hay una diferenciación en la práctica de los procesos latinoamericanos de emplear la inteligencia artificial para resoluciones de mero trámite y para resoluciones de fondo. Y en esas resoluciones de fondo, cómo es que la inteligencia artificial detecta los hechos no controvertidos, por ejemplo, o cómo puede ayudar para valorar pruebas, ¿no? Por ejemplo, para un índice de fiabilidad o calidad de la prueba. Eh, Ese proceso judicial eh, brasileño, del que se habla mucho, que está eh, experimentando una revolución tecnológica, ya nos comentarás tú, Darcy, si esto es cierto y de qué manera, da pie a una serie de debates, ¿no? El proceso electrónico, y aquí quiero, para ir terminando esta introducción, citar a Nieva Fenol. Nieva Fenol dice que la inteligencia artificial y el proceso electrónico
es una herramienta para que ese método científico nos diga si hay hipótesis alternativas, es decir, para que le dé al juez una data, digamos, al juzgador le da información, ¿no? Para emplear una justicia predictiva en determinados ámbitos. Decía valoración de las pruebas, puede ser en la aplicación de precedentes en vuestro país, por ejemplo. Entonces, estos algoritmos lo que buscan es, y lo dicen también autores de vuestro país, lo que buscan es ayudar a facilitar la identificación de determinadas variables para que el juzgador pueda decidir, ¿no? Y el gran tema, tú nos dirás si esto es así, lo compartes, es quién revisa lo que hace la inteligencia artificial y cómo se aplica. Porque al final del día son los programadores, que también son seres humanos, que van a programar determinado sistema para que una inteligencia artificial sea aplicada. Por ende hay fallos de programación también, códigos fuente que revisar, se propende a una transparencia algorítmica, pero en nuestros países, estimado Darcy, esto debe ser muy complicado. Bueno, en fin, da pie a muchas temáticas vinculadas y quisiera hacerte la primera pregunta, Darcy, de hacia dónde va la inteligencia artificial en Brasil, propiamente en el proceso civil brasileño. Perfecto. Inicialmente quiero pedirles perdón por mi español. Hablo, pero no tanto como gustaría hablar la lengua de vosotros, que para mí es estupenda. Ajá. Y les pido perdón, entonces, principalmente para vuestros oídos, que tienen que a veces escuchar y alguna otra palabra que no me sale, como me encantaría. Uh, Hay algunos presupuestos que necesito una breve introducción para que uno pueda comprender lo que quiero decir. Siempre tengo y me suele decir el siguiente: la inteligencia artificial puede ser comprendida desde dos perspectivas distintas. Dos perspectivas. La haríamos de la siguiente manera: yo puedo comprenderla dentro de una perspectiva de uno yo llamo de una visión retrospectiva. ¿Qué quieres decir? Mirando de presente lo que tenemos hacia el pasado. O se puede mirar la inteligencia artificial dentro de una visión prospectiva, o sea, cómo ella será mañana. El problema es que inteligencia artificial, el futuro ya es presente. Por esto yo, Darcy, pienso la inteligencia artificial de manera prospectiva. ¿Por qué? Porque pensar el presente ya es pasado. En termos, hablando de inteligencia artificial, el presente ya es pasado, porque lo que voy a decir hoy, semana que viene, seguramente será un poco distinto y más un poco y más un poco y más un poco. Entonces, yo tengo una visión distinta de la inteligencia artificial. Yo tengo una visión hacia adelante. Y por esto voy a llegar a algunas conclusiones que a veces uno no comprende. En Brasil es más sencillo comprender porque se comprende cómo funciona aquí. Cuando se tiene un problema, la inteligencia artificial incipiente, como en Perú, puede parecer un poco extraño lo que voy a decir. Para que tengan una idea, la inteligencia artificial se divide en débil, fraca o fuerte. La inteligencia artificial fraca, o sea, aquella que depende de los programadores para que tengamos máquinas que imite, que haga una imitación del hombre, ya estamos bastante desarrollados. Pero la inteligencia artificial fuerte, machine learning, que las máquinas van a pensar sin programadores. Van ellas mismos a, como ahora tenemos, no lo sé cómo está en Perú, el chat GPT. Vosotros tenéis también ahí, ¿vale? Este machine learning no tiene programadores. Esto va,
si tú pones, por ejemplo, un problema, el chat va a presentar una solución. Se va a dar un fallo. ¿Va? Y no hay programadores que digan, si es así, output, ¿no? No hay. Input, output, no tiene. Y en Brasil ya estamos desarrollados porque, mira, nosotros somos el primer tribunal constitucional, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, ya utiliza dos, ya está indo para el tercer sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí para que podamos interponer un recurso al Supremo Tribunal Federal, porque tenemos el Supremo Tribunal Federal, el Superior Tribunal de Justicia abajo, cuestiones de derecho, Supremo, cuestiones constitucionales, Constitución Federal. Las cuestiones constitucionales tenemos que presentar lo que nosotros llamamos, ¿no? Nuestro recurso tiene que tener repercusión general, ¿vale? ¿Quién hace, quién identifica lo que si tiene o no tiene repercusión general? Es la inteligencia artificial. Es ella quien decide si hay o no. Seguro que aún tenemos por el Consejo Nacional de Justicia y toda nuestra legislación interna, el hombre, por supuesto, aún fiscaliza la máquina. La última palabra es del juez. Punto. ¿No? Y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Pero las máquinas ya están decidiendo. Por esto que digo cuando tengo tiempo, hoy yo tengo, si tengo que hacer un recurso para las cortes, todos los profesores de manera equivocada dicen a los alumnos, tenemos que convencer el juez para que el juez al leer haga, no. Primero, yo tengo que engañar la máquina, porque si quiero que el juez lea, tengo que huir de la máquina, porque la máquina trabaja con el padrón. Entonces, el Superior Tribunal de Justicia tiene tres sistemas de inteligencia artificial. De nuestros 27 tribunales estaduales, tenemos 18 trabajando con sistemas de inteligencia artificial, bastante desarrollado, para que tengan una idea. Las ejecuciones fiscales, que aquí son muchas, muchas. ¿Y por qué la inteligencia artificial en Brasil está muy desarrollada? Por una cuestión muy simple. Si vosotros entráis en Brasil, consejo, escriben, por ejemplo, en Google, justicia en número. Só que en portugués, justicia en número. Tendrá los datos, un libro de casi 500 páginas sobre los datos de la justicia. Para que tengan una idea, el año pasado, en últimas estadísticas, nos hemos gastado, ¿sabe cuánto? De justicia, Edier, casi en reales, hemos gastado casi 100 billones de reales. 100 billones de reales. ¿Qué significa decir esto? Esto equivale a 30 billones de reales para la justicia. ¿Sabes cuál es la media, querido amigo, que un juez tiene que juzgar? Un juez de primer grado. 20.000 procesos. 20.000 procesos. ¿Sabe cuántos y el tribunal, los recursos de apelación, tiene que juzgar? 3 jueces. Mira, aquí nosotros dividimos en cámaras, o una sesión, o una turma. 3 juzgadores. Familia, una apelación, 1.090 procesos por sesión. Por eso las personas preguntan en Brasil, ¿qué usted hace, Darcy? ¿Qué crees los jueces robos serán el futuro? La pregunta no es esta, porque hoy tenemos jueces robos. La pregunta correcta es, ¿cuándo habrá robó jueces? Esto sí, porque un juez que juzga numa sessão 1.090 processos de família
es todo automático, ya son robots. Nuestra Corte, el Superior Tribunal de Justicia, hoy tiene juzgado alrededor de 1.600 procesos en una sesión. Sin la inteligencia, por eso estamos con tanta. La ejecución fiscal, si propone una demanda, el sistema hoy tenemos un que se llama Radar, lee la petición inicial, hace una actualización, ve si hay prescripción o no, ya hace un proyecto, ya automáticamente va al banco y ya torna indisponible el dinero en el banco al juez, esto en un segundo. En un segundo. Y el juez va a no validar. 99,99% va a validar. Y las personas preguntan, Darcy, la pregunta no es si habrá o no, la pregunta es cuándo y cómo. Porque es seguro que habrá inteligencia artificial. Porque nosotros procesalistas trabajamos hace mucho, yo también con Ramiro Podetti, la esencia del proceso, el proceso tiene que ser rápido, barato y eficaz. La inteligencia artificial, el proceso cumple eso. Y aquí en Brasil, incluso el Tribunal de Justicia de Minas Gerais ya está utilizando el chat GPT para decidir. El tribunal dijo que va a utilizar el sistema. Estamos desarrollando, los tribunales están implantando ahora muchísimos sistemas de inteligencia artificial. Muchísimos, muchísimos. Ahora, aún no estamos tan desarrollados para que el sistema pueda decidir sobre el mérito. Pero te lo voy a decir, es solo una cuestión de tiempo, porque los juicios de admisibilidad de los recursos para las cortes superiores son hechos por máquinas. Está dando muy, muy cierto. Estamos con un ahorro de 37% más rápido de los procesos. Te lo pregunto, si funciona para estos juicios de admisibilidad, ¿por qué no van a funcionar para el mérito? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿habrá espacio la Constitución Federal para una justicia, como llamo, algorítmica? Una justicia si será o no. Se puede discutir cómo será todo el desarrollo de los principios procesales con la inteligencia artificial. Y para finalizar, te lo voy a decir, mira, só para provocaros, yo prefiero ser juzgado por una máquina. Y te lo voy a decir por qué. Como tú mismo dijiste antes, pero una máquina tiene viés, Darcy, seguro. ¿Y los jueces lo tienen? Sí, mucho más. Una pregunta, querido amigo. ¿Yo puedo consertar un viés de una máquina? Sí. Llamo un técnico que puede tardar una hora, un día o no máximo una semana. Y el viés está resuelto. ¿Cierto? ¿Cómo voy a corregir un viés de un ministro? No hay cómo corregir. Solo con la jubilación. Solo con la jubilación. Ciertamente, ciertamente. Los sesgos, ¿no? Los sesgos cognitivos. Estimado Barsi, lo que tú reseñas me hace inevitablemente ver una comparación abismal entre la impartición de justicia en vuestro país y en el Perú. Eh, por ejemplo, en materia de los filtros de los recursos. Aquí en el Perú no estamos ni cerca de que se establezca una inteligencia artificial para estos temas. Estamos muy lejos. Y si te cuento las particularidades de los litigantes para efectos de presentar escritos y los requisitos tan formalistas que a veces los juzgados imponen, estamos todavía a buenos kilómetros de esos avances que tú nos comentas. Pero hacia eso deberíamos ir los países latinoamericanos como referencia. Por eso es tan importante conversar con ustedes,
con referentes del derecho procesal en nuestros países, Darcy. Mi siguiente Sí. consulta va en relación con lo que decías recientemente. ¿De qué manera pueden comprometerse las garantías y los principios fundamentales del debido proceso legal cuando se echa mano de la inteligencia artificial? Digamos, ¿cuáles tú consideras son las principales eh, problemáticas o riesgos que existen a las garantías procesales al emplear este tipo de justicia predictiva? Vale. Aún solo para concluir la idea anterior, para que tengan una idea del desarrollo que estamos acá, nosotros tenemos en Brasil que nosotros llamamos de Tribunal de Cuentas de la Unión. ¿Cuál es la función? Hacer una lectura, por ejemplo, la administración pública de la Unión quiere hacer estradas, tiene que abrir o que nosotros llamamos de un edital, todo formal para que as empresas possam participar, para ver quem vai ganhar, para construir tudo isso. Nós temos, né, um robô que se chama Alice, certo? Porque sabes que nós publicamos mais de 200 editales, mais de 200 editales al dia, la Unión, al dia. ¿Cómo vamos a hacer para controlar si esto está legal, si no tiene cuáles los límites? Nosotros tenemos uno aquí que se llama Robot Alice. Él lee los editales, todas las actas de registro público de los órganos públicos de la Unión, de los estados y de los municipios. A partir de ahí, el documento hace una previa para los auditores de todos los indicios que han tenido cada uno de ellos. Y otro robot llamado Sofía identifica los errores de los auditores que han leído anterior. Y el último, que se llama Mónica, hace una lectura de todos los editoriales de compras públicas del servicio de la administración pública. Y esto es hecho en un segundo. En un segundo, con una probabilidad de error de casi 0%. Claro, ¿cuáles son los riesgos que esto ofrece para nosotros? ¿Ah? Muchas personas van a decir, oye, Darcy, los riesgos, por ejemplo, los peores, va a desaparecer la abogacía, los jueces. Yo soy de aquellos que voy a decir que no. ¿Por qué? Porque hoy no puedo llamar de abogado una persona que interpone 50, 100 recursos al día. No puedo llamar de juez una persona que tiene 100 fallos y un día. La inteligencia artificial va a hacer desaparecer toda esta masificación de procesos y va a recuperar el concepto tradicional de abogado y de juez. Pero claro que hay peligros. Nosotros tenemos una legislación, principios muy claros. Transparencia, los respetos a la dignidad de la personalidad, los derechos fundamentales. Todos los sistemas de inteligencia artificial en Brasil, que son utilizados, por ejemplo, pelo Poder Judicial, tienen verbas públicas y, por lo tanto, tiene que estar abierto a contabilidad y una serie de cuestiones que tiene que respetar. Todos los principios impuestos por el Consejo Nacional de Justicia tendrán que ser cumplidos para la aplicación de esto. Y hoy en Brasil tenemos, hace 2 años, el que se llama el Consejo Nacional de Justicia, la imposición de que tenemos de o que se llama de una justicia 100% digital. Aquí en Brasil, por ejemplo, la justicia federal, que donde está la Unión, hace 10 años que no se lo conoce papel. No hay. La justicia laboral en Brasil, hace 10 años, nadie sabe lo que es papel.
la justicia estadual de las provincias se están adaptando. Ahora tenemos solamente con la pandemia, teníamos 20% digital. Ahora ya tenemos 80% de la justicia de las provincias son digitales. No hay más papel. Y dentro de 2 años como máximo, todos los procesos digitales. Puedes trabajar viviendo en Perú, sin problema alguno, sin problema alguno. Claro que hay riesgos en relaciones a esto, pero los riesgos aún son menores que los riesgos que hay en el papel. Porque los principios, todos ellos tienen sido aplicados rigurosamente. La ética, la transparencia, los respeto a los derechos fundamentales de Brasil, ¿no? Para la creación de todo y cualquier programa de inteligencia artificial y obligatoriamente con la fiscalización del, por ejemplo, del Poder Judicial. El mayor problema, ¿sabes cuál es? En China, por ejemplo, es al revés. El sistema de inteligencia artificial profere una decisión y el juez puede no respetarla, pero el juez tendrá que fundamentar por qué no vas a utilizar la decisión de la inteligencia artificial. Es un otro sistema. En Brasil, el juez tendrá la última palabra. Pero el problema, si ya conoce el chat GPT, por ejemplo, en algunas investigaciones en chat GPT, lo dudo que alguien tenga capacidad de no aplicar lo que ha dicho. Claro que el problema siempre es lo que Aristóteles decía, haciendo una metáfora. La persona que ha creado el primer coche no creó el mejor coche. Esto vale para la inteligencia artificial. Totalmente. ¿Cuántas garantías y principios están en juego, ¿no? Tú mencionabas algunos, añadiría, por ejemplo, el derecho a la información, ¿no? Y el principio de publicidad de los actos procesales, una serie de protecciones que tienen los justiciables en estos temas. Darcy, y otro tema vinculado a lo que mencionas es esta polémica surgida con el tema del acceso a poder contradecir los resultados que determinado sistema arroja. Se dice en la jurisprudencia, en la doctrina comparada, esa contrainteligencia eficiente de las máquinas no lo tienen todos, o al menos no lo tienen gran parte de la población, y que eso podría trastocar la igualdad de armas, porque no todos estarían en las mismas condiciones de controvertir o cuestionar la forma en que se está aplicando este sistema algorítmico. ¿Qué podrías mencionarnos al respecto, estimado Darcy? Sabes que costumo decir el siguiente: las personas hablan que estamos viviendo una sociedad digital, pero no saben qué esto significa decir. ¿Sabes qué significa decir la sociedad digital para mí? Una cosa muy sencilla. La sociedad que, por ejemplo, comparando la sociedad de vosotros, que no tiene un desarrollo de la justicia digital, llamemos así, y aquí está más desarrollada. ¿Ah? Para vosotros, la técnica es un medio para alcanzar un fin. Perfecto. La computadora es un medio para que tú puedas escribir más rápido, mejor. ¿Vale? Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una sociedad digital. ¿Qué quiero decir? Para nosotros, así como Galimbert, como Jacques Ellul, la técnica no es ya más un medio, es un fin. ¿Por qué es un fin? Te lo explico. En Brasil, uno puede abogar sin conocer la Constitución Federal, en que pese no sea aconsejable, pero puede ganar mucho dinero, no conociendo la Constitución. ¿Vale? Pero
Jamás, jamás tú puedes ejercer tu profesión sin una computadora. ¿Por qué? Porque como son procesos digitales, la técnica es un fin. ¿Por qué es un fin? Porque tú no más puedes elegir el camino. La técnica ha hecho la elección que tú podrías haber hecho y no lo puede más. Porque yo no puedo decir, no quiero computadora, no puedo ser abogado sin computadora. O sea, yo no puedo más elegir. Entonces la técnica ha dejado de ser un medio para se transformar en un fin, porque ha hecho la elección que yo ya no puedo más hacer. Esta es una sociedad digital, como nosotros estamos viviendo. Esto significa decir que el concepto de público y privado está desapareciendo. El concepto para nosotros de una ciencia exacta y humana ya no funciona. Y la pregunta hoy es, ¿cuál es la diferencia entre una justicia humana y una justicia algorítmica? ¿Una es mejor que la otra o no? ¿Cuáles son los criterios? Entonces, esto aún trae una serie de problemas. Y claro, el acceso a justicia. Nosotros acá, yo estoy viviendo en Porto Alegre, nosotros ya tenemos el 5G. Aquí lo tengo, ¿vale? Cuando hablamos de acceso a la justicia, seguramente só podemos hablar de una sociedad digital de justicia si las personas tienen acceso a esta tecnología. Y nosotros, abogados, somos obrigados a tener, senão não podemos abogar. Se um abogado que está em uma cidade pequenita e diz, olha, em minha cidade não chega a internet, que el Estado vai dizer? Oye, perdona, pero tú no puedes abogar. Donde estás no puede. Donde estás no puede. Y claro, por supuesto, los abogados, ya no conozco a muchos años un abogado que no tenga una computadora, que no tenga internet en todos los sitios. Claro, a lo mejor tú puedes decir, Darcy, y el interior del Amazonas tiene una ciudad que tiene un abogado que no tiene internet. Bom, ali no podrá abogar, ali no habrá un fórum, ali no habrá audiencias. Tendrá que deslocarse a una ciudad donde haya. Porque aquí nosotros le llamamos de comarca, donde está la sede del Poder Judicial. Entonces, la comarca obligatoriamente tiene que ter. Por supuesto, ahora en la pandemia se ha discutido muchísimo esta pregunta que tú has hecho. ¿Sabes por qué? Porque las audiencias, ¿cómo irían a ser los abogados que no estaban preparados para eso? Ahora ya están preparados, mas en la época no estaban. 2020 no estaban preparados. Los testigos, ¿dónde vamos a oír los testigos si los testigos no podían dirigirse a una audiencia? Y el acceso y no acceso, un problema. Aún estamos discutiendo, para que tengan una idea, la apelación acá en tribunal se pone casi siempre por sesión virtual. Y el abogado puede hacer una grabación de su sustentación oral, que nosotros podemos hacer delante del tribunal antes del juzgamiento. Entonces hace la grabación y puede ponerla. O el abogado puede hacer una petición diciendo, oye, yo quiero hablar en el acto, en la sesión. Y ahí puede tener dos oportunidades. O puedes hablar como nosotros, porque la sesión está ocurriendo virtual, o cambia para una sesión presencial. Ahora, si el tribunal en Brasilia quiere hacer una sesión, son virtuales, habrá sesión presencial. Pero si no tienes comentario virtual, no puede. Hay el acceso a justicia. Hoy el acceso a justicia presupone que los operadores del derecho y las partes no son operadores del derecho.
Las partes son consumidores. Estoy hablando de los operadores. Esto sí, para nosotros ya no se discute más. Estos tienen que tener internet, computadoras y ordenadores. El acceso presupone esto. Sí, definitivamente hay toda una concepción del mundo, también una forma de ver el mundo, un tema ideológico detrás, bien interesante porque se tiene que repensar el proceso, ¿no? Antes y después de la inteligencia artificial y repensar las garantías y los principios procesales. Esto que acabas de comentar de la audiencia lo muestra claramente. Darcy, tú mencionaste dentro de las garantías que se tienen en Brasil para el uso de este tipo de sistemas algorítmicos, la transparencia. La transparencia, la cautela, la información, no, me parece a mí que son los puntos claves, ¿no? O sea, no podría utilizarse este tipo de justicia algorítmica, justicia predictiva, sin que los usuarios de la justicia tengan la debida información del sistema, ¿no? El tema es si, uno de los cuestionamientos es si las partes están en condiciones técnicas también de poder controvertir esos temas, ¿no? Digamos, por lo general, no, pero como dices tú, también las sociedades han cambiado muchísimo y debieran estarlo, quizá, ¿no? Quizá tendríamos que ponernos a pensar, pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no deberían estar preparadas para ese tipo de escrutinio? Muy ilustrativo todo, Darcy. Quisieras de repente, antes de pasar, quisiera preguntarte un tema de tu libro y al final, antes de pasar a ello, algunas reflexiones finales acerca de este interesante tema. Sí, voy a decir alguna cosa para vosotros. La inteligencia artificial, hay un dicho que me encanta mucho de un autor llamado acá de Mauricio Benvenuto, que tiene un libro, El vive en el Valle de Silicio. Dice que la inteligencia artificial no pide licencia, pide disculpa, porque llega y no quiere saber. El problema hoy es que nosotros tenemos que prepararnos. Las facultades tienen que prepararse. Y aún estamos, incluso acá, muy despreparados. La facultad que, por ejemplo, que trabajo, ninguna facultad en Brasil trabaja, por ejemplo, sistemas, proceso o algo con inteligencia artificial. Nadie lo trabaja. Y hay autores que dicen que en 2030 no habrá más facultad de derecho. No habrá. La tradicional no habrá más. Habrá un mixto que yo llamo de una facultad de ingeniería jurídica, porque el abogado tendrá que conocer ciencia de datos, tendrá que conocer árboles de decisiones, tendrá que conocer lenguaje Python, LaTeX. Tudo isto hará parte del conocimiento que un abogado debe tener al lado de derecho procesal. ¿Por qué? Porque hoy el mayor problema que yo tengo con los tribunales superiores es cómo escribir para engañar la máquina. Esto es mucho más importante que convencer el juez. Porque convencer al juez es por exclusión. Hoy casi hoy no llega a 5% de los recursos de las Cortes Superiores que son analizados por los jueces. Casi todo se pierde el camino. Entonces nosotros tenemos que conocer, tenemos que ser disruptivos en nuestro conocimiento. Hoy los abogados tienen que saber cómo trabajar con esta enormidad, con esta cantidad de datos. Mi hijo, por ejemplo, está haciendo una facultad nueva que ha salido ahora en la PUC, que ¿sabe cómo se llama? Ciencia de Datos y Inteligencia Artificial. Él está haciendo esta facultad. ¿Te lo imagina?
pero é matemática pura. Eu tentava ser uma disciplina assinatura, já desisti há muito tempo, porque trabalho dentro de uma outra perspectiva. Agora, veja só, nós do direito não temos conhecimento de quase nada. A tecnologia está e muitos de nós aún não dominam o celular. Te lo imagina? Hacer. Por isso é muito importante estudar inteligência artificial. É muito, muito importante para saber como utilizá-la em nosso provecho. Porque te lo imagina, como será o direito de defesa de uma demanda hecha por uma máquina. Para que tenham uma ideia, como hago a comparação com a inteligência artificial, todos nós conhecemos a obra de Dworkin. Dworkin trabajaba as questões mais complexas. Ele huía del problema dizendo: oh, isto é muito complexo para um ser humano. Portanto, isto seria para el juez Hércules. Para los casos difíciles, los casos difíciles. Perfecto, los casos difíciles. ¿Sabes cómo yo llamo la inteligencia artificial? De juez Hércules. Porque él será capaz de trabajarlos. Ahora, daqui a 2 meses, terá em uma província o tribunal a hacer um congresso sobre inteligência artificial e precedentes judiciais. E eu vou chegar, eu vou falar e vou dizer hoje, hablar precedentes em Brasil, um sistema de civil law igual a Peru, provavelmente, para falar de precedentes obrigatoriamente para termos coerência, integridade, que não lo temos em los tribunais. Aqui é muito comum que se tem 2 salas, uma vai decidir distinta da outra em um caso igual. Solamente a inteligência artificial será capaz de dar coerência, de uniformizar. Por isso, temos que estar preparados para a inteligência artificial. Eu tenho que estudá-la. Eu tenho que saber se ha respeitado a privacidade, se ha respeitado as normas de compliance, os direitos fundamentais. E para isso tenho que conhecer o sistema. Súper interesante, estimado Darcy. Para terminar, me gustaría que nos puedas mostrar a todos el libro en el que ya has estado trabajando y que próximamente va a ser materia de publicación. Nos puedes comentar un poco el contenido, los temas más resaltantes. Será todo un placer, estimado Darcy. Perfeito. Este é meu último livro, que vai para a 3ª edição, ¿vale? É um livro um pouco distinto, porque não hablo de todo o direito processal. Porque, como vosotros, não lo sei se sabem, muitos não sabrão, 2015 entrou em vigor em Brasil o novo Código Processal. ¿Qué hice? Yo elegí, porque ahora tenemos la estructura, las normas procesales fundamentales vinculadas a la Constitución, los 12 primeros artículos. Elegí los principios procesales que ahora, como se los aplican, han cambiado. El principio, por ejemplo, del contradictorio. Ahora en Brasil, para que sepan, los jueces, incluso una cuestión de oficio para que puedan decidir, obrigatoriamente tendrán que oír las partes antes, siempre, cualquier cuestión, siempre. También trabajé la idea de la ética en derecho procesal, reformulando, por ejemplo, en el derecho civil está más desarrollada, para que tengan una idea. He sostenido que cuando el tribunal no se vale de un precedente de la Corte Suprema, viola o artículo 5º del Código Processal. Por quê? Porque ha violado el venire contra factum próprio, el princípio de la confiança e de la ética. Me abre la via para uma Corte Superior. He trabajado as questões de las invalidades processales, que hoje têm que ser analisadas na perspectiva constitucional. El sistema de direito probatório, algumas sentenças e, por último, o último capítulo, o futuro do processo numa perspectiva da inteligência artificial. Como la temos,
cómo tenemos que analizar el proceso, va a desaparecer las cuestiones de competencia, tenemos que estar atentos para la fundamentación de la sentencia, los principios de la defensa y todo eso. Hay una reconfiguración del derecho procesal. Precisamente, justo yo utilizar ese término, una recomposición, una reconfiguración del derecho procesal moderno, Darcy, y en tu libro seguramente vamos a encontrar todos estos temas explicados de forma más detallada, especialmente el que hemos tocado el día de hoy, el de la inteligencia artificial, que es el último capítulo, ¿cierto?, de vuestro libro. Así que va a ser de lectura obligatoria. Estamos seguros que quienes siguen el canal van a conseguir esta pieza, esta obra fundamental, Darcy, y va a ser un gusto continuar conversando contigo en algunas próximas ocasiones para que nos puedas seguir comentando de las nuevas tendencias en el derecho procesal moderno, Darcy. Un placer y las últimas palabras, por favor. Quiero agradecer a vosotros. Es un honor muy grande poder hablar para las personas, los abogados y todo aquel que tiene interés en derecho en Perú, ¿no?, que es un país maravilloso. Me llevo muy bien con algunos procesalistas de ahí, con Giovanni Priori, entre otros, y decir que fue una satisfacción, una alegría y un honor muy grande poder pasar algunas reflexiones y presentar poco que sea la realidad de Brasil en términos de inteligencia artificial. Gracias por la invitación.